En esta ocasión les quiero mostrar cómo funciona el ciclo for, una estructura de control repetitiva que nos va a permitir ejecutar en ciertas ocasiones un bloque de código las veces que nosotros lo decidamos. Voy a empezar abriendo mi entorno de desarrollo y trabajando sobre esta clase que ya la tenía preparada. Voy a crearme, no el escáner, voy a traerme la palabra clave for y vamos a utilizar esta que dice for i. Acá tenemos algo muy interesante que necesitamos que veamos parte por parte. Tenemos la palabra clave for, tenemos la variable iteradora, que convencionalmente se utiliza la letra i, esta va a iniciar en 0. Tenemos acá la condición, es decir, por ejemplo, mientras i sea menor a 10. O sea que en este caso este bloque de código que pongamos dentro de las llaves se va a ejecutar mientras esta condición se cumpla. En este caso, mientras i sea menor de 10. Acá lo que tenemos es que tenemos el incremento. ¿Para qué nos sirve el incremento? Para cada vez que este bloque de código se ejecute y que inicialmente inicia en 0, incremente de a 1. O sea que en la primera repetición i va a ser igual a 0, en la segunda igual a 1, en la tercera igual a 2 y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que esta variable iteradora i solamente va a tener una existencia dentro de este bloque de código del ciclo for. Mientras que, por ejemplo, si yo quiero llamar i por fuera de ese bloque de código, vean que por ejemplo acá me aparece un error y no me aparece la sugerencia que normalmente el entorno de desarrollo me hace cada vez que él identifica que yo estoy utilizando un nombre de una variable que ya existe. ¿Esto para qué me da lugar? Esto me da lugar para explicar de que tenemos variables que tienen un scope local, es decir, un alcance local, que solamente existen dentro de un bloque de código en particular, y tenemos variables en un scope global, por ejemplo, como esta variable edad, que va a existir a lo largo de mi programa. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser llamada en todas partes. Por ejemplo, voy a llamar edad por dentro de este código y vean que no hay ningún problema. Llamo edad por fuera de este bloque de código y no hay ningún problema tampoco. ¿Qué quiero que tengamos en cuenta con esto? Que i, la variable a la que quiero hacer énfasis en este momento, tiene un scope local, solamente existe dentro de este bloque de código. Las variables que creo por fuera de estos bloques de código van a tener un alcance global, es el scope global. Tengan muy en cuenta eso. Volviendo a la explicación del ciclo for, vean que acá por ejemplo ya tenemos la estructura de nuestro ciclo. Recuerden, esta va a ser la inicialización de la variable que nos va a permitir controlar las veces que nuestro ciclo se va a repetir. Tenemos la condición. Mientras esta condición se cumpla, el ciclo se ejecuta y tenemos el incremento. Voy a poner aquí por ejemplo un soul que tenga un texto que diga iteración número y acá le voy a concatenar i. Voy a ejecutar y acá vemos que este bloque de código se va a ejecutar desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Cuando i es igual a 0 y llega hasta 9, porque vean que acá yo lo estoy especificando mientras i sea menor a 10. Si yo le pongo mientras i sea menor o igual a 10, ya el comportamiento del bloque va a cambiar y ya no va a ser desde el 0 hasta el 9, sino desde el 0 hasta el 10, porque la condición, una vez i llega a 10, pues imprime, y una vez i llega a 11, pues ya se rompe el código porque ya no se cumple la condición y por lo tanto el bloque de código no se ejecuta. Tengan muy en cuenta eso. Otro elemento que quiero que tengan en cuenta es que ustedes tienen pleno control sobre esta sintaxis del ciclo for, siempre y cuando la entiendan. Por ejemplo, yo estoy acá poniendo la variable iteradora inicia en 0, pero resulta que yo quiero que inicie en 5. Voy a ejecutar y vamos a ver su comportamiento. Vean que acá ya tenemos desde la iteración 5 hasta la 10. No me está imprimiendo desde la 0 hasta la 5 como ahorita lo hicimos. Aquí, por ejemplo, en vez de 10 yo le puedo poner 20. Voy a ejecutar y vea que acá tenemos también desde 5, que es donde inicialicé la variable, hasta 20. Y resulta que yo no quiero que incremente de a 1, sino que incremente de a 3. Entonces le voy a poner esta sintaxis y acá vamos a ver cómo el incremento ya se va a modificar: 3, 8, 11, 14, 17 y 20. ¿A qué voy con esto? A demostrarles que ustedes tienen pleno control del ciclo for. Por ejemplo, yo aquí también puedo poner que la variable inicie en 10
y quiero que ponga mientras i sea mayor a 0 y que en vez de incrementar, decremente. Voy a ejecutar y acá vemos como ya va a empezar desde 10 y va a ir hasta 1, porque si llega hasta 0 pues ya la condición no se cumple y nuestro programa pues ya no tendría por qué ejecutarse. Con esto les quería mostrar eso, precisamente que ustedes tienen control del ciclo for en su totalidad, por eso es importante que entiendan la inicialización, la condición y el incremento o el decremento en este caso en particular. Voy a volver a poner la sintaxis que originalmente tenía, 10, y acá voy a poner esto, el incremento. Ya lo que quiero hacer es que les quiero mostrar a ustedes cómo pueden hacer de sus algoritmos utilizando ciclo for algo más interactivo también utilizando el escáner. Acá tengo el escáner, voy a crearme el escáner como normalmente lo hemos venido haciendo, y lo que voy a hacer acá es que me voy a crear una variable de tipo entero que se llame número, y acá lo que voy a hacer es que le voy a solicitar al usuario que ingrese un número, ingrese un número para ser multiplicado, ya me voy a traer esa variable número, la voy a igualar al escáner, nextInt, y lo que voy a hacer es que dentro de este bloque de código, ya voy a eliminarme esto, me voy a poner un south y voy a ponerme la variable número y voy a concatenar acá con el símbolo de multiplicación y voy a concatenar acá y para que ustedes vean esto originalmente cómo se va a ver. Acá voy a poner un operador de concatenación, voy a poner dentro de comillas un igual, y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la operación aritmética que quiero hacer, que en este caso va a ser número por i. Recuerden que i va a iniciar en 0 y va a empezar a iterar, la razón por la cual el número que ingrese el usuario va a ser multiplicado por todos los números desde i hasta 9. Voy a ejecutar y acá les aparece un número a ser multiplicado, voy a ingresar el 7 y acá tenemos la tabla de multiplicación del 7 desde el 0 hasta el 9 y tenemos sus respectivos resultados. ¿Por qué tenemos esta sintaxis acá? Porque ven que yo estoy poniendo número para que me aparezca visualmente así, multiplicación, la variable iteradora, operador igual, y aquí tenemos la operación aritmética que nos dan este tipo de resultados. Pero resulta que yo no quiero multiplicar desde el 0 hasta el 9, sino desde el 1 hasta el 10. Lo que podemos hacer en ese tipo de casos es que la variable iteradora no va a inicializar en 0, sino que va a inicializar en 1. Y aquí le voy a poner mientras i sea menor o igual a 11 o mientras sea, menor o igual a 10 o menor a 11, como ustedes prefieran. Entonces voy a poner mientras sea menor o igual a 10. Voy a ejecutar este programa y acá vemos cómo al yo ingresar un número, el 3, ya tenemos la tabla de multiplicación desde el 1 hasta el 10 con su respectiva respuesta. Simplemente lo que el usuario ingresó fue el número y ya ustedes se encargaron de realizar la correspondiente multiplicación desde los números del 1 hasta el 10. Esta es la estructura del ciclo for básico. Tengan en cuenta inicialización, condición e incremento. Inicializamos la variable, aquí ponemos la condición que queremos que se cumpla para que nuestro código se ejecute. Mientras esta condición se cumpla, el código se ejecute. Acá tenemos la variable iteradora que nos va a permitir que i no siempre sea igual a 1, sino que vaya subiendo de 1 en 1, porque si yo por ejemplo elimino esto, acá no le pongo que itere, sino que simplemente pongo i, vamos a ver qué pasa en este caso, ingresa un número a ser multiplicado. Acá mi programa se va a ejecutar indefinidamente y va a caer en un ciclo infinito. Por eso es importante que ustedes pongan la variable iteradora, porque esa es la variable que les va a permitir que su variable cambie de valor y en ese sentido el ciclo se rompa en algún lugar cuando la condición no se cumpla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que aquí ya tenemos este ejercicio, ya hicimos este ejercicio de la tabla de multiplicar. Lo que quiero que hagamos es este otro ejercicio que dice conteo de números pares e impares. Escribe un programa que le pida al usuario un número entero positivo. Luego utiliza un ciclo for para recorrer todos los números desde el 1 hasta el número ingresado. Dentro del ciclo cuenta cuántos de esos números son pares y cuántos son impares.
¿Qué vamos a hacer acá? Voy a eliminarme esta parte de acá, voy a dejar número, voy a volver a crearme el FORI, así aparece FORI. Y ya lo que voy a hacer es que necesitamos que esto inicie desde el 1 y que la condición sea que llegue hasta el número que el usuario va a ingresar por consola. Acá me voy a crear un mensaje que diga ingrese un número, me voy a traer esa variable número y se la voy a igualar al escáner como tal, next int, y acá que le estamos especificando que la variable iteradora empiece en 1 y que se repita mientras i, que es la variable iteradora, sea menor o igual a número, que es lo que el usuario va a ingresar por consola. Ya que necesitamos, voy a volver a ingresar, voy a volver a leer el enunciado, me dice un programa que pida un número entero positivo, entonces voy a especificar ingrese un número entero positivo. ¿Qué nosotros necesitamos hacer? Necesitamos asegurarnos que el usuario realmente vaya a ingresar un número entero positivo. Entonces me voy a crear un condicional que sea si número es mayor a 0, necesito, o no, lo voy a hacer un poco más simple. Si 1 es menor a 0, es decir, números negativos, necesito que le muestre un mensaje que diga número inválido. Y en ese sentido necesito que detenga la ejecución del programa. Pues en caso tal de que esto no se ejecute, vamos a continuar con esta parte de nuestro código sin ningún problema. Ya lo que voy a hacer, voy a leer de nuevo el enunciado. Ya vamos hasta acá, un número entero positivo, me dice, luego utiliza un ciclo for para recorrer todos los números desde el 1 hasta el número ingresado. Dentro del ciclo, cuenta cuántos de esos números son pares y cuántos son impares. ¿Qué necesitamos de hacer? Aquí ya tenemos nuestro ciclo, pero necesitamos empezar a determinar cuáles números son pares e impares y llevar un conteo de ellos. ¿Qué necesito hacer en este caso? Necesito crearme un condicional que sea i módulo 2 igual a 0. ¿A qué me refiero con esto? Si i módulo 2 igual a 0, esta es la manera en que sacamos que un número es par, por ejemplo, porque este módulo que nos va a permitir calcular es el residuo de una división. Por eso si i módulo 2 es igual a 0, pues aquí vamos a tener el procedimiento de que necesitamos contar cuántos números pares va a tener el rango que el usuario va a decidir. Para contar los números pares necesitamos una variable. Necesitamos una variable que se llame cantidad pares. Aquí lo que voy a hacer es que me voy a traer cantidad pares y ustedes pueden poner cantidad pares es igual a cantidad pares más 1. Recuerden que cuando estamos trabajando con variables dentro de condicionales y estas variables solamente van a tener un valor cuando estamos dentro de esas condicionales, tenemos que inicializarlas en 0. Entonces, yo quiero contar todos los números pares que hay en el rango que se va a elegir. Necesito crearme una variable y esa variable necesito igualarla a cantidad pares, que es la variable que me va a almacenar todos esos valores, más 1. O lo podemos hacer más sencillo de la siguiente manera, que cantidad pares vaya incrementando de a 1 cada vez que esta condición se cumple. En caso tal de que esta condición no se cumpla, significa que el número no es par, razón por la cual puedo empezar a almacenar los números impares. Entonces me voy a crear una variable llamada cantidad impares. También la voy a inicializar en 0, porque recuerden que es una variable que va a adquirir su valor dentro de las condicionales y por lo tanto tenemos que ponerle un valor por defecto. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, cantidad impares, y le voy a poner este operador de incremento para que incremente en 1 cada vez que se cumpla esta condición del else o cuando no se cumpla esta de acá. Ya lo que voy a hacer es que me voy a salir del ciclo y voy a poner un mensaje. La cantidad de números pares es de, y aquí voy a concatenar la variable cantidad pares. Ya que voy a hacer después, lo que voy a hacer después es que voy a poner un mensaje que diga la cantidad de números impares es de, y concateno cantidad impares. Voy a ejecutar este programa y acá tenemos la primera pregunta hacia el usuario. Ingrese un número entero positivo, voy a ingresar el 15. Y entonces resulta que ya acá me está haciendo los respectivos cálculos. La cantidad de números pares es de 7, la cantidad de números impares es de 8.
¿Dónde estamos determinando eso? Eso lo estamos determinando dentro del ciclo y dentro de las condiciones que tenemos en el ciclo. Cada vez que el ciclo se repita, por ejemplo la primera vez que se va a repetir, y va a ser igual a 1. Y que va a ser 1, módulo 2 es igual a 0, no, ese valor no nos va a dar 0 porque esta es la manera, como les digo, que utilizamos para determinar que un número es par. Por lo tanto se va a cantidad de impares y suma 1. Ya después este va a ser 2 por el incremento. Este va a ser igual a 2. 2, módulo 2 igual a 0, sí. Esto me quiere decir si 2 es divisible por 2 y el residuo me va a dar 0. Entonces acá cantidad pares que inicializo como 0 ya va a ser igual a 1. Y así sucesivamente. Esta es la manera en que trabajamos por un lado con ciclos for, trabajamos con condicionales dentro del ciclo for, trabajamos con el operador de módulo y trabajamos con algo que vamos a utilizar de aquí en adelante cada que trabajemos con ciclos, que van a ser con contadores, que nos va a posibilitar, como les digo, contar cuando una determinada condición se cumple o no se cumple, como en este otro caso. Y aquí ya terminamos con la explicación corta de este video sobre cómo funcionan los ciclos for.